Bienvenidos a la Biblia Hoy. Mi nombre es Leonardo Medi y tengo el gusto de poder acompañarlos en este programa de encuentro con la palabra de Dios en tiempo presente. Y como es habitual, me encuentro junto al pastor Sebastián Martínez, quien nos acompaña como invitado de este programa para compartir reflexiones acerca de la Biblia. ¿Cómo estás, Seba? Hola Leo, qué placer saludarte, me gusta mucho esta introducción y soy un agradecido, ¿no?, de tener esta oportunidad, así que nuevamente te saludo a toda la familia de Nuevo Tiempo, a todas las a los fieles seguidores del programa, aquellos que son innumerables, ¿no? La verdad, no tengo ahora preparados los saludos, pero la semana pasada llegaron un montón de saludos, sí, algunos de Montecarlo, Misiones. Una hermana de iglesia hasta me mandaba fotos de la iglesia, ellos en remera, me hablaba mucho de la primavera que está disfrutando la zona de Misiones y nosotros con una temperatura muy, muy baja aquí en la Patagonia Argentina. Es muy lindo poder ver la variedad de audiencia que tiene este programa a lo largo y ancho de Sudamérica y realmente a todos ellos un saludo grande. Acá, hablando de tiempo, de clima, le mandamos un saludo grande a todos, obviamente. Acá en Entre Ríos tuvimos un día veraniego hace poco en esta semana y estamos en pleno invierno, ¿no? Estamos entrando en lo más crudo del invierno en la zona central de Argentina y de repente cae un día así donde renovás fuerza, ¿no? Donde el sol te acaricia, podés lavar bien la ropa y podés disfrutar de ese clima tan lindo que te abraza, ¿no? Como que te renueva las energías. Pero sí, estoy de acuerdo que el clima está cambiante, está un poquito complejo, pero nada nos impide, ¿no? Ni el clima frío ni el clima caluroso nos impide disfrutar del estudio de la palabra de Dios. Y Seba, no sé si tenemos por ahí alguna fecha, algo importante en el calendario para destacar, que siempre le comentamos, ¿no? Tratamos de comentarles las efemérides más cercanas, las fechas más cercanas, para que la iglesia también pueda tenerlo en cuenta. Bueno, quiero hacer hincapié en algo muy interesante, en un formato muy interesante que practica la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que tiene que ver con el ahorro económico para poder Ujú, adquirir estos materiales que nosotros ujú, usamos día a día para estudiar la Biblia. Y quiero invitar a las ujú. personas que no son adventistas, pero sí se prenden, decimos en Argentina, ahí Leo lo está mostrando en pantalla, aquellos que nos siguen a través de YouTube. eh, Aquellos que quieran adquirir este material lo pueden hacer sin ser miembros de la iglesia. Yo quiero tener este material para leerlo, para seguir compartiendo con ustedes a través de la radio, la lectura de los temas que van organizando. De paso, por ahí tenía ya visto los próximos Ujú, 5 años de la temática que vamos a estar estudiando. Ahora no lo tengo aquí a mano. Entonces queremos invitarlo, se llama ujú, Proyecto Maná. Y Proyecto Maná tiene que ver con este pan diario cada día que Dios nos provee. ujú, Entonces, la idea es que vos puedas acercarte, si vas a una iglesia adventista, que hables con quien maneja las publicaciones de la ujú, iglesia y le digas, yo quiero sumarme al Proyecto Maná y quiero empezar a ahorrar. Te van a dar tal vez un sobre y van a ir anotando el valor que vos vas a ir entregando semana a semana, puede ser muy poquito. A lo largo del año va a sumar un número importante y te va a ujú, permitir tener casi de manera insignificativa estos materiales que realmente son muy buenos y tenés varios. Yo ujú, aquí te voy a mostrar, tengo el mío, el material de lectura, y aparte tengo el complemento, que son casi iguales, pero no son lo mismo. Están ujú. escritos por el mismo autor y es un material que complementa esta guía de estudio que estamos disfrutando. Así que te quiero sumar al proyecto Maná que ya se ha Ujú. lanzado a lo largo de toda Sudamérica. Muy bien, hacer previsión para que nunca falten las provisiones, ¿no? Y sin duda Dios nos permite disfrutar de muchos recursos de la iglesia, así que, y si en algún momento no tenemos esos recursos, Dios va a hacer llover, caer maná del cielo nuevamente para nosotros. Pero mientras podamos tener los recursos y hacerlo inteligentemente, Dios nos va a bendecir en gran manera. Y hablando de bendición, Seba, si te parece, introducimos el tema de esta semana, que ya es el tercero, hemos avanzado rápido, ¿no? Siempre digo esto porque me sorprende cómo vamos avanzando y ya hace 3 semanas que estamos con la lección en el crisol con Cristo, ¿no? Que es nuestro tercer trimestre, abarca los meses de julio a septiembre del 2022, donde estamos estudiando un poquito el tema del sufrimiento. Y la lección tiene por título La jaula del pájaro. Y te quería preguntar, sea, ¿vos has tenido pájaros así como mascota en tu casa? ¿Has tenido estos animalitos cerca?
Mirá, mi papá solía criar canarios y él proveía a no me acuerdo el nombre, algunos le dicen forraje, otros le dicen Mm, vivero, cambia, pero había un lugar donde se vendían estos animales. Hoy ya está prohibida la venta, por lo menos ujú, en gran parte de Argentina, más allá de que algunos tienen. Y él solía tener muchos canarios, pero muchos ujú, canarios. Para mí la jaula era muy grande, no era una jaula pequeña. Y luego también tenía otros animales, por ejemplo, reina mora, ujú, cardenales. Hay varios tipos de cardenales. Hay uno que tiene el copete rojo, hay otro que tiene ujú, el copete amarillo y otro más bien celestito, el cardenal oriental. Una vez cuando yo estaba en mi primer año en la universidad, hablo del año 96, ujú, se dio un diálogo telefónico. Mi mamá me llama por teléfono al lugar de trabajo, no existía el celular en esa época. A mí me atiende me llaman por teléfono, perdón, la atienden a mi mamá en el taller donde yo trabajaba en la Universidad Adventista del Plata, el ujú, taller de mantenimiento. Empiezo a charlar y en el diálogo le comento a mi mamá que mi jefe del taller era amante de los pájaros. Entonces mi mamá lo comenta a mi papá y mi papá toma el teléfono y se pone a hablar con mi jefe. Estamos ujú, hablando del teléfono, del tubo, el de antes. Y claro. se ponen a hablar Ujú, de pájaros y tienen la iniciativa de intercambiarse pájaros. Yo estaba ujú, planificando ir a mi casa unos días en vacaciones de invierno. Así que yo vine con una reina mora, que no hay tantas en el sur. Vengo con una reina mora y otro pajarito más, no me acuerdo. Y para allá llevaba, no me acuerdo qué llevaba. O traje un zorzal y creo que para allá llevaba, pero intercambié pajaritos. ujú, Los traje en una jaula pequeña y los traje también tapados con cartón, claro. ¿no? Para que no vean Ujú, la luz, que eso es lo que por ahí les permite darse cuenta del tiempo y empezar a cantar. Venía en ujú, colectivo, el viaje a casa era en esa época bastante extenso, unos 1.200 kilómetros, no existía estos famosos puentes que unen la ciudad de Rosario con Victoria, entonces había que dar una vuelta más extensa para llegar a esta zona de Buenos Aires, a Bahía Blanca. Y en cierta parte del viaje, cuando atravesamos Rosario, los pajaritos empezaron a cantar y mucho. mm, Entonces llegó un momento en el que yo no sabía qué hacer con estos animalitos, me mm. dio muchísima vergüenza y me estresé mucho. Fue una situación estresante. Entonces cuando leí esta semana La jaula del pájaro, ya el título de la semana pasada me llamó Mm, mucho la atención y automáticamente me trasladó a ese colectivo hace un par de años ujú, donde sufrí y me estresé. claro. Y tal vez la lección habla de estas situaciones en las que uno va caminando como un pajarito Ujú, enjaulado y necesita aprender y a convivir en esa jaula para poder madurar ujú, y aprender de otras situaciones y luego ser liberado. Porque ujú, muchas veces los pájaros son curados, son reparados de sus heridas para luego ser nuevamente soltados a su hábitat natural. Y yo creo que la jaula del pájaro tiene mucho que ver con esta ilustración, con esta manera de ver la vida. ujú. Tal cual. Y también pensaba, Seba, que la jaula tiene relación con un mundo de peligro, ¿no? Porque me pasa, yo soy un hombre que le gustan los gatos, tengo que admitirlo. Creo que el mundo se divide entre personas que le gustan los perros y los gatos, ¿no? Ujú. Team perro, team gato, team invierno, team verano. Y en mi caso, siempre me da un poco de temor cuando mi gatito sale. ¿Será que lo va a atropellar un auto? ¿Será que quizás algún perro grande por la rivalidad natural entre estas dos razas va a pasar? Da inseguridad con los animales, ¿no? En cambio, los pájaros, obviamente, al estar en la jaula, uno se asegura la seguridad del animal también, con un costo, definitivamente. Un ambiente pequeño, el querer volar, son muchas cosas. Pero entiendo que la jaula también responde a un mundo de peligro, donde a veces estar en una jaula es un lugar para aprender y también para resguardo, ¿no? De nosotros mismos. Y si querés, leo el versículo de memoria o versículo central que se encuentra en Primera de Pedro 1:6. Y estoy leyendo la versión nueva, versión internacional, que dice: esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Qué interesante, Seba, ¿no? Porque hay un concepto que nosotros lo conocemos, que es el masoquismo. Nadie
o por lo menos nadie, no es común disfrutar del sufrimiento, pero encontramos algunas personas que disfrutan con el sufrimiento. Pero la mayoría de los seres humanos, esto está muy estudiado desde los orígenes de la psicología, buscamos el placer y evitamos el displacer, o como lo decimos ahora, el estrés, ¿no es cierto? Lo evitamos. Ahora, ¿qué podemos introducir de la semana en los 2 minutos que nos quedan acerca de lo que dice Pedro? ¿Cómo algo puede ser ahora un motivo de alegría y antes haber sido una gran prueba? Bueno, ¿quién no sufrió en un examen? ¿Quién no sufrió en un Mm, examen, ¿no? En la previa de un examen. claro, gran Cuando uno, ejemplo. cuando uno está con ese estrés de, a ver, tengo que preparar esta materia, es importante en mi carrera, es de las últimas. Ujú, Ahora, claramente que el sufrimiento que te provoca todos estos exámenes, cuando te dan el ujú, toga, el birrete, cuando estás con la ropa del día de tu graduación y caminás hacia el director del colegio, hacia el rector de la ujú. universidad para recibir ese título tan anhelado, yo creo que en esos, ¿cuántos segundos pueden llegar a ser? ¿5? ¿10? 5 segundos, reales. Vos automáticamente recordás todas esas Ujú, noches largas de sufrimiento, todas esas mañanas, si cursaste de mañana o tardes, donde te sentaste en el pupitre, en el asiento, para ujú, recibir ese papelito donde se te iba a evaluar, y a veces salías bien y otras veces salías mal. ujú, Entonces, muchas veces, acá Pedro está hablando de esto, ¿no? Cuando vos ya te parás y mirás para atrás y ves ese sufrimiento y entendés, ah, esto tenía que cambiar yo. ujú, Y cuando uno lo cambia, uno dice, wow, logré. Y ahora vivo mejor, vivo más ujú, tranquilo, vivo de otra manera. Eh, Esto es para ustedes motivo de gran alegría, dice Pablo. ujú. De gran alegría. Tienen que sentirse contentos porque antes eran así y ahora, al transitar en la vida cristiana, han podido cambiar y estos sufrimientos han pulido en ustedes una personalidad que ahora sí está preparada para que se abra la jaulita y podamos ser libres, Mm, ¿por qué no? Pensando en la eternidad. muy bien, muy bien. Y con este pensamiento cerramos nuestro primer bloque, pero ya volvemos con la Biblia hoy. Vamos. Continuamos con la Biblia hoy y recién hablábamos un poquito acerca de los pájaros, las jaulas y la dicotomía que nos plantea Pedro de motivos difíciles que hemos pasado, pero que hoy son una alegría. Y eso en los exámenes, ¿no? Yo estoy en un contexto universitario, soy pastor educativo y te puedo decir también como psicólogo que los chicos sufren los exámenes. Y hace un tiempo charlaba con alguno y él pensó que iba a desaprobar todos los exámenes. Después nos volvimos a encontrar al finalizar el cuatrimestre y resulta que había aprobado todo, todo. Entonces fue impresionante cómo quizás la mente a veces nos hace pensar que todo va a ir mal y quizás muchas veces las cosas van bien cuando tenemos y hacemos lo correcto, ¿no? Y acá nos encontramos con un caso complejo que es el de Israel, Seba, porque Israel se encuentra eh, esclavo, empieza a entender el plan de Dios por medio de Moisés, el plan de liberación, el plan de volver a la tierra prometida de donde salieron 400 años antes por la esclavitud, historia que estudiamos en profundidad el trimestre pasado. Y acá la lección nos propone ver el versículo de Éxodo 14:10, donde ahí los hijos de Israel se dieron cuenta que tenían a los egipcios atrás, ¿no? Mientras ellos salían, mientras ellos huían, tuvieron miedo y clamaron porque venían los egipcios detrás, los que los habían dejado ir. ¿Qué podemos decir en torno a la temática de la elección y esta historia del pueblo de Israel? Bueno, primero quiero retomar el tema de la semana pasada, ¿no? El tema de los crisoles de la vida cuando uno conoce a Cristo. Y yo claramente pensaba en este pueblo de Israel, aquí en Éxodo capítulo 14, que nos está hablando de un pueblo de Israel que había estado por muchos años Ujú, conviviendo con ujú, los egipcios. Al principio ujú, muy tal cual. amigablemente, después no tan amigablemente, ya comenzaron a ser trabajadores. Yo no quiero creer o sea, me cuesta ver una esclavitud semejante a la que hemos vivido en otros siglos más aquí, más cercanos, porque ellos comían bien, de hecho, dice, se sentaban a comer grandes ollas de Las carne, ollas. ¿no? Y comían, o sea, comían bien, aunque la esclavitud nunca es buena, porque no tenían la libertad de salir y ellos trabajaban. Sin embargo, en ese momento de esclavitud, ellos
se acostumbraron a vivir en medio Ujú, de los egipcios, a adorar a los dioses egipcios. O sea, tantos años habían vivido con ellos que su mentalidad, su forma de ser, su forma de ujú, pensar se había metido en su corazón claramente. Entonces, lo que tenía que hacer Dios era de alguna manera llevarlos al nivel límite para poder ujú, ir depurando, ir sacando, ir limpiando, ir puliendo todo esto que ellos ya tenían en su corazón. ujú, Cuando vos mirás las plagas que fueron descendiendo sobre el pueblo egipcio, especialmente aquella donde pasa el ángel ujú, tomando la vida de los primogénitos que no tenían su puerta manchada con sangre, eso ya automáticamente tendría que decirte, wow, qué poderoso que es Dios, ujú, qué poderoso. Ahora, ellos lo vieron como poderoso por un rato. ¿Cuánto les duró esa idea de poderoso? ujú, Unos días. claro. Porque automáticamente cuando se enfrentaron al desierto, se dieron cuenta que no creían en Dios, que este Dios que había Ujú, convertido el agua en sangre, que este Dios que había lanzado ranas, que había lanzado úlceras, este Dios todopoderoso que era mucho más que aquellos hechiceros de el faraón, que para el pueblo egipcio era Dios, y este ujú, Dios era mucho más poderoso. Ellos evidentemente no lo conocían, y Dios necesitaba que ellos tuvieran dos cuestiones, una que creyeran en Él y otra que ujú, temieran, o sea, que le rindieran cierta adoración, no cierta, toda, porque el ujú, temor es adorar a Dios de manera sincera. Entonces, para creer, lo lleva a esta situación límite. Y es en esta situación límite donde el pueblo tiene que percibir nuevamente el gran poder de Dios. Entonces, ujú, Dios los lleva hasta orilla del Mar Rojo para que ellos automáticamente razonen, bueno, acá nos morimos, acá ya está, ¿para ujú, qué vinimos hasta aquí? Tenemos al desierto al costado, detrás tenemos al pueblo egipcio y enfrente al Mar Rojo. Ya mm, está. Se limitó el poder de Dios hasta esto, hasta aquí llegamos. Y ahí es claro. donde se abre maravillosamente y poderosamente el Mar Rojo. Y ahí todos conocemos la historia, ¿no? Mm, Entonces, ¿cuántas veces hablamos con personas que conocen la Biblia? Yo no estoy hablando de una denominación, conocen la Biblia y uno se acerca y estudia con ellos. La primera lección hablamos de la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios. Le explicamos de cómo se escribió la Biblia, quién está detrás de la formación de la Biblia. Después avanzamos con Dios, con el Espíritu Santo, con Jesús, con la ujú, oración. Y la persona, uno va viendo la cara y va descubriendo verdades que para nosotros las conocemos desde que nacimos prácticamente, porque no hemos vivido en ujú, Egipto. Hemos vivido cerca de Egipto, pero no en Egipto, algunos, ¿no? Algunos que hemos disfrutado de toda una vida en el cristianismo. Pero aquel que se va encontrando con el Apocalipsis y dice, yo quiero salir de Egipto, quiero dejar todos estos ídolos, ¿sí? Quiero salir. Muchas veces Dios los va a meter en esta jaulita, los va a hacer ir a lugares para madurar su forma de ser, su ujú, personalidad. Dios te lleva hasta la orilla del Mar Rojo para que vos tengas la fe en Él de dar el primer paso y ver con tus propios ojos cómo se va abriendo este mar. ¿Y qué ujú, digo? ¿Por qué cuento esto? Porque es innumerable la cantidad de historias que uno escucha de hermanos de iglesia y dice, pastor, yo renuncié a mi trabajo, tenía miedo, pero Dios me mostró el camino y ahora tengo un trabajo mejor, más estable, no trabajo en sábado, estoy más tiempo con mi familia. Pastor, yo no tenía este dinero y hice un pacto con Dios y ahora logré tener este dinero, hasta económicamente, más allá de ujú, que no hablamos de teología de la prosperidad, no. ¿No? Porque la semana pasada hablamos de qué y después en el próximo bloque vamos a hablar de esto de no tengo lo que necesito. O sea, necesito algunas cosas, esas sí las tengo. A veces yo ujú, creo que necesito otras cosas. claro. Pero muchas veces somos probados a través de un montón de situaciones y muchas veces sufrimos Ujú, la consecuencia de los años que estuvimos en Egipto. ujú, Pastor, me duele esto, pastor, tengo este problema. mm, Y claro, muchas veces los años de la vida en Egipto nos dejan una secuela, ujú. perdón, que es inevitable. Ahí está Dios también, produciendo en esas situaciones una modelación en el carácter para Ujú. prepararnos para el reino de los cielos. Fantástico, Seba, lo que estás mencionando, porque Israel estaba saliendo de Egipto, pero Egipto tardó muchos años en salir de Israel, ¿no? En salir dentro de ellos. Y vos hablaste recién del modelado, ¿no? Y vos sabés que es súper interesante cómo los psicólogos se dieron cuenta que el modelado tiene que ver con la contemplación. Está estudiado que hay gente que le costaba salir de ciertos problemas
Y esto lo estudió el psicólogo Albert Bandura, ¿no? Y él se dio cuenta que si colocaba quizás a una persona que estaba luchando con una adicción frente a otra que ya había vencido, que estaba en un estadio quizás mucho mejor de su adicción, esa persona podía aprender, ¿no? Y acá yo pienso, Israel tenía que contemplar a Dios, porque quizás en esos casi 400 años de esclavitud se había desdibujado completamente en ellos la imagen de Dios, ¿no? Y creo que acá hay un detalle importante. Quitarle la libertad de elegir a otra persona, Seba, desdibuja la imagen de Dios en esas personas. Y obviamente en uno, ¿no? Porque nos estamos colocando en un lugar que solo le corresponde a Dios. Y Dios, pudiendo elegir, nos dio libertad. Por eso creo que es muy peligroso cuando en nuestras relaciones, en nuestros vínculos, hay abuso, hay este tipo de conductas que quitan la libertad, ¿no? Porque lo que termina haciendo es quitando la autonomía, y a veces recuperar la autonomía para que vos por tus propias decisiones, por tus propios medios, adores a Dios, decidas por Dios, lleva tiempo reaprender, ¿no? Y tomando la analogía de la jaula, podemos decir que esta jaula y este momento oscuro era para que Israel pueda aprender a adorar a Dios, ¿no? Porque quizás la pedagogía de Egipto había sido muy violenta, muy agresiva, y en sus mentes ellos tenían que volver a relacionarse con Dios. Y Seba, te pregunto, ¿esto tenía que ver quizás con un capricho de Dios o tenía que ver con el bienestar futuro de Israel? Estas historias. Es muy buena la pregunta porque nos pasa a diario que somos tan caprichosos y no queremos cambiar ciertas cuestiones. No, no, tiene que ver con nuestra vida futuro. Mm, Tiene que ver con nuestra vida futuro. Realmente Dios va haciendo de estas pruebas, de estas dificultades, eh, va logrando que nosotros al ir transitando vayamos ujú, sumiendo, o sea, nuestra voluntad está siendo sumisa a las ujú, instrucciones de Dios. Y Dios claramente quiere lo mejor para nosotros. ujú, Dios claramente quiere siempre lo mejor para... Yo tengo una idea, te la he repetido muchas veces, ujú, no puedo cambiarla, y es que uno entiende mucho más a Dios cuando es padre. ujú, Y cuando uno es padre, ama infinitamente a sus hijos. Y yo tengo a mis hijos por aquí dando vueltas cerquita del estudio de grabaciones que tenemos aquí en casa, porque están en sus vacaciones de invierno, ¿no? Y uno tiene que planear actividades para ellos, charla ujú, con ellos. Muchas veces uno los reta de manera severa, los castiga de manera pedagógica, porque ujú, intenta modificar ciertas conductas en ellos que le van a servir mucho más cuando se vayan de casa. ujú, Yo estoy convencido de que el resultado de tanto esfuerzo desde la enseñanza no lo voy a ver yo en mi casa. Que sean prolijos, que sean ordenados, que sean humildes, que sean puntuales, que sean, bueno, que sean aplicados. Todas esas cuestiones les va a ser mucho más útil cuando ellos estén fuera de casa, tal vez estudiando, tal vez trabajando. Pero claramente para un padre no hay nada que le genere más orgullo que ver en la vida de sus hijos a personas felices, maduras ujú, y dignas de respeto también. Y Dios plantea lo mismo con nosotros, ujú, exactamente lo mismo. Él quiere que disfrutemos la vida, Él quiere ujú, que podamos sacar provecho a este tiempo que vamos a estar aquí en la tierra para prepararnos para el cielo. Y es ahí donde Él ve que hay cosas que tenemos que cambiar, el ujú, orgullo, la vanagloria, la ujú, vanidad. Hoy el mundo te decora todo para que vos creas que sos el centro del mundo, el centro del universo. Y claramente no lo somos. Entonces, en ujú. este periodo en el que Dios nos tiene tal vez en una jaulita, algunos nos tiene más tiempo, otros menos, no somos todos iguales, no todos hemos estado tanto tiempo en contacto con Egipto, pero Egipto vive y convive alrededor nuestro. Entonces, el trabajo de Dios para con nosotros es ir modelando nuestra Ujú. vida en este crisol para poder hacernos más puros. Muy bien. Y con este pensamiento, Seba, tenemos que hacer una pausa, pero ya volvemos con la siguiente parte del programa La Biblia Hoy. Muy bien, continuamos con la Biblia hoy. Ya nos encontramos a mitad del programa y retomamos esta lección apasionante, que es la número 3, que tiene por título La jaula del pájaro. Mi nombre es Leonardo Meda y estoy junto a Sebastián Martínez estudiando un poquito acerca de la historia de Israel, cómo el aprender a estar detrás de la columna de fuego no les aseguraba a ellos una felicidad constante,
pero sí les aseguraban la constancia de la presencia de Dios, ¿no? Y creo que esa es una enseñanza necesaria para todos los pajaritos que queremos volar alto, que queremos cantar fuerte, que queremos ser felices, entender que la presencia de Dios es más importante que el placer inmediato o que esa efímera sensación de bienestar que a veces pretendemos con la seguridad del dinero, con la seguridad de los bienes materiales, del bienestar, entre comillas. Seba, te quería preguntar lo siguiente, porque acabamos de ver un poquito la salida de Egipto, pero cuenta la Biblia que ellos salen y llegan, cuando parten del desierto de Sin, llegan a Refidim y no había agua para que el pueblo bebiese. Los humanos necesitamos agua, Seba. En realidad, todo ser vivo, todo ser orgánico necesita agua. Y Dios los lleva a un lugar sin agua. ¿Qué podemos comentar al respecto de esto? No, lo curioso es que Moisés conocía muy bien ese lugar. Él como líder, dispuesto a servir a Dios, conocía el lugar. Yo creo que él sabía que no había agua en ese lugar. Sin embargo, va. Ahora, que un líder te lleve a un lugar donde él sabe que va a tener problemas, uno dirá, qué pésimo líder, ¿no? Porque no lo sabe... relijo, diríamos nosotros. No, porque sabe que, salvo que seamos argentinos, aunque digo latinoamericanos, ¿no? Que somos de caer en la misma muchas veces. En Éxodo capítulo 17, versículo 1 dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin para sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová. Dios estaba mandando. Y acamparon en Refidim y no había agua para el pueblo, para que el pueblo bebiera. ¿Necesitaban agua? Sí. ¿Y cuántas veces nosotros creemos que necesitamos algo que realmente no lo necesitamos? No murieron deshidratados, pero ellos estaban convencidos de que necesitaban agua ya. ¿Cuántas veces creemos nosotros que necesitamos algo que realmente no necesitamos? Entonces, si yo creo que lo necesito, no significa que lo necesito. ¿Me explico? Muchas veces el enemigo de Dios, no le vamos a dar cartel, por eso no lo vamos a nombrar, el enemigo de Dios intenta hacerte creer que necesitas algo. No, yo necesito tal cosa. Yo la necesito. Y es buena, ¿eh? Es buena. Es buena. Yo necesito esto porque me va a servir para mi vida espiritual. Y uno empieza a creer que necesita cambiar el auto porque con este auto nuevo uno va a llegar más temprano a la iglesia. Y yo además de llegar más temprano a la iglesia voy a poder llevar a otros hermanos. Y lo voy a poder salir a dar estudios bíblicos. Entonces estoy un año de mi vida dedicándole tiempo, esfuerzo a la economía para poder apartar un dinero para que a fin de año pueda yo cambiar el vehículo. Me olvidé de Dios completamente, lo saqué de lado, no fue el centro de mi vida, el centro de mi vida fue la economía, porque yo estaba convencido que necesitaba cambiar el auto para adorar a Dios. Muchas veces el enemigo nos plantea necesidades que no tenemos para que creamos que las necesitamos y en esa necesidad nos apartamos del temor a Dios, nos olvidamos de Dios. Y hablo mucho de la economía, ¿no? Otro hablará de otra cuestión que a veces nos imaginamos que necesitamos. Cada uno tiene su forma de vivir y somos todos diferentes. Cada uno tiene sus autonecesidades, las necesidades inventadas. Yo tengo muchas, yo suelo inventarme necesidades. Ahora con los años uno va aprendiendo a visualizar y decir, no, yo esto no lo necesito. Pero claramente uno se va creando necesidades que te terminan sacando del foco, que es estar conectado a Dios 24/7. Muy bien, y en este caso cuenta también la historia de que cuando finalmente llegan a una zona donde había agua, resulta que el agua era amarga, ¿no? Entonces, claro, o sea, cuando parece que finalmente, humanamente, el pueblo de Israel iba a resolver sus necesidades, el agua no era la necesaria, la útil para llenar sus cuerpos, sus organismos y darle la hidratación necesaria, ¿no? Entonces ahí es cuando yo pienso, o sea, que incluso cuando estamos tan cerca de lo que necesitamos, ¿cuántas veces Dios tiene que venir a purificar, ¿no? Aquello que yo necesito? Para que incluso el agua que es tan necesaria para mi vida, porque vos diste el ejemplo del dinero, y a ver, acá se va. Yo no voy al supermercado, lleno el carrito y pago con un abrazo. Sería muy lindo darle a los cajeros del supermercado CAP, que es aquí de la Universidad Adventista del Plata, los conozco a todos, le doy un abrazo grande y le digo gracias, me voy. No, tengo que pagar con dinero.
pero Dios tiene que venir a purificar mi dinero, en el sentido de que, ¿qué estoy haciendo con eso? ¿Qué prioridad tiene el dinero en mi corazón, en mi vida? Incluso lo bueno y lo necesario, Dios tiene que, para mí, ponerlo en el lugar correcto. Pero, ¿qué podemos aprender además de esta historia, ¿no? Del agua, que una vez que llegaron a ella era amarga? Bueno, las expectativas, ¿no? El tema de Ujú. las expectativas muchas veces el enemigo de Dios lo usa para que nos enojemos con Dios, porque aquí Mm, hubo murmuración. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y le dijo, ¿qué hemos de beber? ujú, Las expectativas, ¿no? Muchas veces creemos que al ir a la iglesia la vida es color de rosas, no van a haber problemas, voy a ser muy querido, voy a tener un montón de situaciones realmente muy buenas y no es así. Muchas ujú, veces no es así. Y las situaciones no son tan buenas como yo pensaba y empiezo a tener ciertas dificultades porque realmente mis expectativas fueron diferentes. En la vida ujú, del cristiano las expectativas solo tienen que estar depositadas en Dios. Dios no ujú, los abandonó porque la columna, la nube, esa columna de fuego y esa nube de día que les daba sombra, los acompañó. Y aquí se plantea una pregunta sobre el final de, de esta guía que leemos. ¿Cuántas veces te planteaste esta misma pregunta? O sea, la que hicieron el pueblo de Israel, ¿no? Si te la planteaste vos, ¿por qué? ¿Cómo te sentías y qué lecciones aprendiste después de recibir respuesta? ¿Cuántas veces necesitamos recibir respuestas para dejar de cuestionarnos esto, si Dios está o no ujú, con nosotros? Y realmente me puse a pensar mucho en esto, ¿no? A ver cuántas veces yo creí que Dios me abandonó. Y me ujú, costó encontrar un momento en la vida en la que sentí que Dios me abandonó. ujú, Me costó mucho y no encontré. No encontré una situación. De hecho, he pasado por la situación del duelo, porque he perdido a mi abuela y he perdido a mi hermana, muy joven mi hermana. Y entonces, en esas situaciones donde uno este, no entiende, pero en ningún momento pensé que Dios me había abandonado. Yo sabía claramente que Dios me había abandonado, porque me había permitido tener un diálogo previo con mi hermano unos días antes que aconteciera. Fue ujú, una muerte, no fue un accidente, fue una enfermedad, ujú, fue hantavirus, y cuando nos enteramos ella ya estaba internada. Entonces unos días antes habíamos charlado con mi hermana y esa charla me había dado las respuestas que iba a generarme luego. ujú, ujú, Entonces ahí sentí que la presencia de Dios estaba claramente en mi vida. Me ujú, costó mucho, 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 y me vino a la mente el nombre Emanuel, Dios con ujú, nosotros. Entonces, quiero hablarle directamente al corazón a aquellas personas que hoy están pasando por una situación que no encuentran el agua, que sienten sed y no saben dónde está esa agua y creen que Dios les hace algún juego con ujú, llevarlos a aguas amargas. Muchas veces necesitamos saber que existe el agua amarga para disfrutar del agua dulce. Muchas veces estamos transitando, o tal vez nos encontramos con algún hermanito de iglesia que dice, yo iba a otra iglesia, yo no estudié esto y ahora que lo descubro me doy cuenta que esto es ujú, lo verdadero. Entonces, le quiero hablar directamente a las personas que hoy están sufriendo tal vez en el desierto de las tentaciones, buscando agua dulce y creen que no la hay. Sí la hay. ujú, Y Dios te está buscando la mejor manera de llevarte a esa agua. Y Dios quiere que en esta experiencia haya algo en tu vida que ujú. tenga que cambiar. Porque si no hubiera nada para cambiar, Dios no te estaría planteando esto. Él podría suplir tu necesidad en un instante. Sin embargo, Él permite que esto suceda para que haya algo en tu vida que modifiques. Qué gran historia, Seba, la verdad, la que nos acabas de contar, sobre todo por tu experiencia familiar. Y sin dudas, cuando nosotros vemos en la vida de un personaje bíblico, de una persona, ¿no? Y quiero destacar esto, una persona que pasó por dificultades fue Jesús. Y la lección nos lleva, a través de Lucas 4, 1 y 2, al siguiente hecho. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo, ¿no? Te planteé esta situación, Seba. Nos quedan 2 minutos y ya retomamos con el siguiente y último bloque. Situaciones donde Dios nos coloca para ser tentados. Porque a veces creemos y vendemos entre comillas, ¿no? No nosotros, sino quizás personas que transmiten un cristianismo que no está basado en la Biblia.
de la prosperidad, vos bien lo dijiste, donde Ujú. todo te sonríe, donde todo va bien. Es una especie de negocio, ¿no? Yo te doy esto, pero vos vas a hacer que mi vida vaya bien en todo. Y nosotros hemos sacado una situación donde Jesús fue expuesto a la tentación en el desierto. 40 días. Qué impresionante, ¿no? La semana pasada teníamos una clase de maestro virtual con el distrito y Emil se contaba una historia, yo la conocía la historia, me la había contado, pero estuvo muy bueno que ella la contara para el resto de los maestros. Emilce es la directora de Escuela Sabática, de este departamento tan lindo que tenemos en la ciudad de Plotier, donde tenemos una iglesia. Y Emilce dice, hace un tiempo le dimos estudio bíblico a una peluquera. Ella estudió la Biblia, aceptó a Cristo y se bautizó, miembro de la iglesia adventista, pero le empezó a ir todo mal, menos clientes, más problemas. Le advertimos de esto y ella en algún momento tiene un diálogo con una persona que iba a una iglesia, nosotros le decimos evangélica, una iglesia de estas congregacionales, y alguien le dijo, mirá, si vos antes no tenías problemas y ahora que vas a esta iglesia tenés problemas, evidentemente esta no es la iglesia correcta. Porque Dios no te envía problemas. No hay problemas cuando estás con Dios. Entonces la persona quedó pensando y automáticamente abandonó la iglesia adventista para sumarse a esta iglesia en la que no iba a tener problemas. Entonces esto claramente nos acontece hoy. Entonces, esta lección es muy buena, muy buena. Si querés, en el próximo bloque te voy a decir las próximas lecciones que van a venir. Esta es muy buena porque estamos viviendo un tiempo de crisol. Estamos siendo probados. El coronavirus, las enfermedades han venido para probar nuestra fe. La falta de trabajo, la falta de alimento, la falta de amor en el mundo han venido a probar nuestra fe. Y si creemos que Dios nos abandonó en esta situación es porque no hemos leído la palabra de Dios, porque no la hemos contemplado y porque tal vez la hemos estudiado de manera desordenada, sin la dirección del Espíritu Santo, porque claramente el sufrimiento forma parte de la vida del cristiano. La pregunta, Seba, y con esto cerramos este bloque, es ¿qué vamos a hacer cuando atravesemos por un crisol? ¿Nos vamos a quemar o nos vamos a purificar? Ya volvemos. Continuamos con la Biblia hoy, ya nos encontramos en el cuarto y último bloque de esta entrega del programa donde estudiamos la guía de estudio de la Biblia para la escuela sabática en el crisol con Cristo, la lección número 3, la jaula del pájaro. Seba, hablando de lecciones, vos comentaste en el bloque pasado que sabías un poquito sobre las siguientes. ¿Qué tenés para contarnos? A ver. Bueno, estoy usando una página aquí, quiero citar la fuente, es una página que se llama escuelasabáticamaestros.com. Esa es la página donde se cargan estos materiales y dice lecciones futuras de escuela sabática. Estamos en el tercer trimestre del año 2022. Para el cuarto trimestre del año 2022, la temática que aquí se cita es el estado de los muertos. ¡Wow! Me gustó porque es una temática que necesitamos entender bien para poder sacar de crisoles a personas que están confundidas en ese tema. Y para el año 2023, el primer trimestre habrá un tema relacionado a la mayordomía, enero, febrero y marzo, sí, muy importante. Segundo trimestre, temazo, el mensaje de los tres ángeles, ¿sí? El tercer trimestre del próximo año 2023 ya estaremos hablando de un tema súper bíblico. Hemos leído Deuteronomio, hemos leído otros libros, el libro de Hebreos. Bueno, en el tercer trimestre del 2023 estudiaremos el libro de Efesios. Yo aquí frente mío tengo mi biblioteca, tengo el estudio de Romanos, el estudio de Gálatas y de otros, Isaías, Jeremías, claro. Vamos a sumarle el de Efesios. Y en el cuarto trimestre hablaremos de norma cultural, mente misionera de personajes bíblicos. Wow, Mira qué lindo tema. O sea que se vienen unas lecciones muy, muy poderosas como la que estamos estudiando y bueno, veremos, nos encantaría poder acompañarlos y aprender juntos porque, Seba, decime si no es así que vos y yo salimos muy enriquecidos de estudiar la palabra de Dios juntos acá. Completamente, somos los primeros en ser beneficiados. Claramente somos los primeros en ser beneficiados. Y te digo lo último, Leo, tengo hasta el 2027, pero no te voy a leer hasta el 2027. Pero el año 2024, el 2024, primer trimestre estudiaremos el libro de Salmos, el segundo trimestre el Gran Conflicto, el tercer trimestre el libro de Marcos y el cuarto trimestre del 2024 el libro de Juan. O sea, realmente se vienen, o sea, me encantaría estar en el cielo, que Cristo venga antes. Si eso no llega a suceder, vamos a disfrutar del estudio de la Biblia. Ya me generó un poquito de ansiedad. Ya quiero entrar en Canaán.
Ya quiero de estar expectativa. disfrutando. Sí, 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 de estos materiales Muy tan bien. buenos. Pero me encanta cómo vos relacionaste el tema de los crisoles, ¿no? Porque fíjate que todas estas temáticas que la iglesia ya planificó en oración, a través de comisiones, a través de grupos que se juntan con mucha espiritualidad y con mucha voluntad de servir a Dios, ya decidieron estos temas para nuestro enriquecimiento espiritual. Y muchos de estos temas tienen que ver con crisoles. Estoy convencido de que no fue la iglesia quien eligió los temas. Estoy convencido El Espíritu Santo. que la misma nube Ujú. que acompañó al pueblo de Israel es la que nos está acompañando. Con estas Totalmente. elecciones, aquí no nos Ujú. está llevando a aguas amargas, son aguas Ujú. dulces que necesitamos beber para nuestro enriquecimiento espiritual, porque el estudio de la Biblia primeramente te ayuda espiritualmente a crecer. Ujú, totalmente. Y hablando de eso, Seba, recién mencionábamos el ejemplo de Jesús. Jesús fue llevado por el Espíritu Santo intencionalmente para su crecimiento espiritual, para pasar por una prueba, ¿no es cierto? Y se mostró más que apto. El fuego, por más fuerte que fuera, porque el diablo mismo lo fue a tentar con las peores tentaciones que él podía haber recibido en ese momento, el apetito, una de las primeras, entrar en conflicto en adorar o no adorar a Dios, en adorar al diablo. Fíjense cuán comunes que son estas tentaciones hoy para nosotros también, el apetito y la adoración a Dios. Ujú. Ahora, Jesús sale fortalecido y más cerca del Padre del crisol, ¿no? Y creo que eso debería ser para nosotros también el objetivo, sea lo que estemos pasando, sea tan difícil, sea tan complejo, que podamos acercarnos más a Dios. Pero quizás quería focalizarse en 1 Pedro 1, 6 y 7, que son de los últimos versículos que nos propone la lección, ¿no? Que dice lo siguiente: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y el 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, Ujú. el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Seba, los cristianos no, los adventistas sabemos que nuestro adorno externo no es lo más importante, ¿no? Pero quizás algunos de los que nos hemos casado tenemos aquí las alhajas, ¿no es cierto? Estos anillos de casamiento de oro. Y quizás este es el primer elemento de oro y quizás el último que voy a tener. Y realmente no es un elemento barato el oro, ¿no? Tiene su costo. No es lo mismo que comprar un pedacito de aluminio, un pedacito de acero inoxidable, acero quirúrgico. Y es un metal tan simple y nosotros lo purificamos, le damos más valor. ¿Será que la fe puede llegar a ser más preciosa que el oro? ¿Qué lugar tiene que tener nuestra fe? Porque posiblemente no estemos pensando en la fe como el elemento más valioso de nuestra vida. ¿Qué es fe? ¿Qué es fe? Fe es creer en Dios. Ujú. Sí, sabemos de memoria la definición que nos da Hebreos, pero sencillamente fe es creer en Dios. Cuando vos Ujú. estás convencido que Dios está al lado tuyo, estás manejando el vehículo y vos sabés que Dios va sentado ahí al lado tuyo, Ujú. charlando con vos, escuchándote. Que vos estás convencido que te parás a predicar y es Dios el que te está ayudando a recordar lo que Ujú. estudiaste, lo que preparaste y te da ideas nuevas, tal vez para el momento. Y Ujú. también Él traslada ese mensaje a las personas que están escuchando. Fe es Ujú. saber que esto que estamos haciendo va a llegar a corazones que lo están necesitando. Entonces, cuando uno está convencido de esto, está mucho más cercano a Jesús en el desierto, porque Ujú. el Espíritu Santo no lo llevó a la tentación. El Espíritu Santo lo acompañó en el desierto Ujú. para que Él sea probado. Y Cristo necesitaba ser probado para ser representante de esta humanidad. Ujú. Él no tenía pecado, Él venía como Adán, o sea, el pecado estaba afuera, de manera exterior. Él interiormente no venía con pecado. Ujú. No era como nosotros que ya interiormente tenemos la tendencia. Había una dificultad, pero Él venía a ganar el terreno que Ujú. que Adán había perdido en Había dejado, Edén. claro, Entonces, tal cual. el Espíritu lo acompaña al desierto para que él sea tentado, pero lo fortalece. Y Jesús Ujú. responde con el libro de Deuteronomio. Ujú. Cristo va respondiendo con la Biblia, evidentemente su escuelita sabática, los días en la sinagoga, el estudio matutino de la Biblia con su mamá, lo habían hecho un conocedor de esto y él. Ujú. Entonces, ¿por qué me sirve a mí estudiar la Biblia? Y te sirve porque cuando en algún momento estés por algún desierto, aunque tengas la compañía del Espíritu Santo,
si no tenés una preparación, no vas a saber qué responderle al enemigo de Dios. Porque como dice Pedro aquí, cuando pases por estas situaciones difíciles, porque él estaba escribiendo a un pueblo, a una ciudadanía, a unas personas que estaban en una situación de persecución, de dispersión, con sentimientos encontrados, porque ahora que sigo a Cristo me tuve que alejar de mi familia, estoy Y lejos. encima eran pocos, porque claro, qué difícil cuando sos pocos los que están sufriendo, ¿no? Acá en Argentina tenemos una frase que es mal de muchos, es el consuelo de los bobos. Pero qué difícil que es cuando sos el único que está pasando por algo, o te sentís que sos el único, ¿no? Un pueblo chico que estaba siendo disperso. Bueno, y alguno puede pensar, pastor, eso a nosotros no nos llega, porque aquí en esta parte del mundo, Cristo, en Brasil, la imagen del Cristo Redentor en Río de Janeiro es fundamental. La gente conoce de Cristo. Aquí el calendario, tenemos Semana Santa, festejamos el nacimiento de Cristo. No está hablando de esto. Estamos en un contexto de cristianismo, sí, pero ¿tienen fe realmente en Cristo estas ¿Esperan a personas? Jesús? Esperan a Jesús. Entonces, tal vez le estamos hablando a una persona que es la única que espera a Jesús regresar en su familia. Entonces, él entiende lo que es ser un disperso. Porque, a ver, llegar a tu casa, aquellos que vamos a la iglesia el sábado, porque somos adventistas del séptimo día, llegamos a nuestra casa en sábado y ya tenemos preparada la comida del día anterior, entonces nos sentamos a la mesa, algunos hasta usamos diferentes manteles, diferentes platos, y el ambiente es muy lindo, pero no todos los que van a tu iglesia, a esa iglesia a la que vos concurrís todos los sábados, tienen la misma experiencia. Tal vez haya alguno que se va a su casa solito porque no tiene otros que lo acompañen en la fe en su hogar y la van luchando, están en un crisol, están en una jaula y sienten que son guiados y llegan a su casa y empieza Satanás a tentarlo. Comete esto, te preparamos esto. No, pero yo esto no como, porque la Biblia me dice que no lo coma. Pero ¿cómo? Miremos esto. No, yo no voy a mirar eso porque hoy es un día especial, yo quiero concentrarme en el Creador. Entonces, Pedro no le estaba hablando solamente a ellos, les está hablando a los que hoy están en esa soledad de la adoración y de la fidelidad para decirle, no temas, tenés fe, cree en Dios, que aunque estés pasando por esta situación, el mismo espíritu que cuidó al pueblo de Israel, en este crisol te está cuidando a vos. Muy bien. Y sabes que Seba, como siempre se nos está yendo el tiempo, se nos fue básicamente, pero creo que lo importante a modo de conclusión y tomando lo que vos dijiste, es la fe que nos va a ayudar a llegar al cielo, ¿no? Porque tiene que ser ese el objetivo, entender que hay, como dice Elena, algo mejor y un poquito más allá de este mundo, ¿no? Más allá del sol, dice una canción antigua que cantábamos mucho cuando éramos chicos, ¿no? Más allá del sol nosotros encontramos un hogar que no tiene sufrimiento, que no tiene muerte, que no necesita más crisoles, porque ya cuando lleguemos así, Dios nos va a haber purificado de todo tipo de imperfecciones, de todo tipo de sufrimientos. Así que Sebas, te dejo el último minuto para que quizás puedas dejarnos una última lección a nuestros amigos que nos acompañan en esta semana. Bueno, los quiero invitar a leer un libro que se encuentra de manera online, gratuita, legal, un libro que escribe la señora Elena de White, se llama Patriarcas y Profetas. Hay unas páginas, se llaman, el capítulo, perdón, se llama El Éxodo, página 286 a la 295, del Mar Rojo al Sinaí, otro capítulo, y un libro que se llama El Deseado de todas las gentes, el capítulo La Tentación. Lo pueden buscar de manera online, en el celu también están. Y hay una frase que ella escribe que dice, nunca sabremos hasta que estemos cara a cara con Dios, cuando veremos cómo somos vistos y conoceremos cómo somos conocidos. Cuántas cargas llevó Él por nosotros y cuántas cargas habría deseado llevar si, con la fe de un niño, se las hubiésemos dado a Él. Él no quiere que vos rompas tu espalda, tu columna, llevando las cargas con el estrés. Él no quiere... no sé, a veces uno se estresa y se le caen las uñas, se le cae el pelo. Él no quiere eso. Él quiere que tengas una cabellera abultada, él quiere que goces de buena salud, pero muchas veces no le llevamos las cargas a Él, como lo hizo el pueblo de Israel. No las llevó y fue sufriendo la consecuencia. Él quiere que en estos crisoles que debemos atravesar para cambiar, para purificar, llevemos las cargas a Él, como lo hizo Cristo, con un escrito está. Escrito está. Que la Biblia, que la palabra de Dios sea el sustento para poder salir victoriosos de los crisoles que enfrentamos.
Amén. Muchísimas gracias, Seba. Gracias a todos nuestros amigos que nos acompañan semana a semana y los invitamos a, obviamente, a sintonizar, conectarnos para la semana que viene, seguir estudiando ya nuestra cuarta lección que va a tener por título Ver el rostro del orfebre, porque ahora sí empezamos a entender que somos oro en las manos del orfebre. Seba, muchísimas gracias. Nos encontramos la semana que viene. Hasta la semana que viene, que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga enormemente.